Hola, mi nombre es Ana Osorio. Soy estudiante de medicina de octavo semestre y actualmente estoy cursando la materia de entomología médica. El día de hoy voy a hablarles sobre la toxoplasmosis, una zoonosis de distribución cosmopolita que si bien en un 80% de los casos resulta siendo una infección asintomática, tiene un alto impacto en cuanto a morbimortalidad en población inmunosuprimida y como infección congénita. Esta enfermedad es causada por el Toxoplasma gondii, un protozoo intracelular que puede infectar casi cualquier mamífero, incluido el ser humano, pero realmente solo los felinos pueden actuar como huésped definitivo. Para entender cómo se da la transmisión e infección por Toxoplasma gondii en los humanos, primero es necesario entender su ciclo de vida. Las formas principales del parásito son tres. Los taquizoitos están presentes en la forma aguda de la enfermedad a nivel sanguíneo generalmente. Los bradizoitos se contienen en los quistes tisulares y los esporozoitos que se encuentran en los zooquistes excretados en las heces de los felinos. En la mayoría de especies, el parásito ingresa por vía oral en forma de ooquiste por contaminación fecal de los alimentos o en forma de quiste tisular por consumo de carne de un animal infectado. Durante la digestión se liberan bradizoitos de los quistes tisulares o esporozoitos de los zooquistes, los cuales se diseminan a tejidos por el aparato circulatorio y comienzan a multiplicarse como taquizoitos. Aproximadamente 3 semanas después de la infección, los taquizoitos forman bradizoitos dentro de los quistes tisulares, que se encuentran más frecuentemente en los músculos esqueléticos, el cerebro y el miocardio. Por lo general no causan una reacción del huésped y pueden persistir de por vida. Los quistes tisulares pueden permanecer infecciosos por semanas en la carne mientras ésta se encuentre cruda. En los felinos, que son los huéspedes definitivos, luego de la ingestión de quistes tisulares por consumo de carne de animales infectados, los bradizoitos atraviesan un ciclo sexual de replicación dentro de las células epiteliales del intestino delgado, lo que resulta en la formación de ooquistes no esporulados. Los gatos con frecuencia excretan ooquistes en las heces durante 1 a 2 semanas y aproximadamente en un periodo de 1 a 5 días, estos se esporulan en el ambiente, haciéndose infectantes para otros individuos y pueden permanecer infecciosos por hasta 18 meses en el agua o en tierras húmedas y cálidas. Como puede inferirse del ciclo de vida del parásito, existen dos métodos de transmisión clásicos. Primero, tenemos el consumo de ooquistes que provienen de las heces del gato, por ejemplo, en alimentos contaminados o por manipulación de heces de mascotas sin una adecuada higiene de manos. Y segundo, el consumo de carnes crudas o mal cocidas que contienen quistes tisulares. No obstante, se ha demostrado que existen otras fuentes y formas importantes de transmisión, tales como la transmisión de ooquistes por agua contaminada con heces felinas, la transmisión vía transfusional y por trasplantes, que a pesar de ser rara, puede llevar a formas graves y fatales de la enfermedad, teniendo en cuenta el estado de inmunosupresión del paciente trasplantado. La transmisión vertical, que se da cuando los taquizoitos atraviesan la barrera placentaria tras una primoinfección en la mujer durante el embarazo, dando lugar a la toxoplasmosis congénita. Y por último, la transmisión mecánica, de especial interés desde la entomología, ya que son precisamente hexápodos los que actúan como vectores mecánicos de este parásito. Podemos encontrar diferentes especies de blátidos como Leucopia madere, Blatela germánica y Periplaneta americana, las cuales al ingerir heces de gatos infectados transportan los zooquistes infectantes durante 10 días y los cuales se transmiten a través de las heces de las mismas al tener contacto con los alimentos. También se demostró la transmisión mecánica por moscas sinatrópicas como musca doméstica y Crisomia megacéfala, las cuales liberan ooquistes viables por horas e incluso días luego del contacto con la materia fecal infectada. En cuanto a la presentación clínica de la toxoplasmosis, tenemos tres posibles escenarios. Está el paciente inmunocompetente que va a presentar una toxoplasmosis aguda adquirida. También está la toxoplasmosis aguda adquirida o reactivada en el paciente inmunodeficiente. Y por último, tenemos la toxoplasmosis congénita.
En los individuos inmunocompetentes que no llevan un embarazo, la infección por Toxoplasma gondii por lo general es asintomática y solo un 20% de los pacientes desarrollan linfadenitis o un síndrome de gripe leve, que puede presentar fiebre, malestar general, mialgias, dolor de cabeza, dolor de garganta, linfadenopatía y exantema. Generalmente estos síntomas resuelven sin tratamiento entre algunas semanas a meses. Si bien los síntomas graves son posibles, son poco frecuentes. Podría presentarse miositis, miocarditis, neumonitis y algunos signos neurológicos como parálisis facial, alteraciones de los reflejos, hemiplegia o coma. Dentro de los pacientes inmunodeficientes, vamos a encontrar los pacientes en terapias inmunosupresoras, ya sea por trasplante de órganos o tratamiento de una enfermedad autoinmune, y también los pacientes VIH positivo en estadio SIDA, los cuales tienen alto riesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad. La reactivación de la toxoplasmosis se presenta con mayor frecuencia con signos y síntomas de enfermedad del sistema nervioso central en pacientes con SIDA. Asimismo, puede producirse de forma extracerebral y estar presente en más de un sitio. Entonces, acá vamos a tener algunas de las formas de presentación clínica de la toxoplasmosis en el paciente con SIDA. Está la encefalitis toxoplásmica. Generalmente se presenta con dolor de cabeza y otros síntomas neurológicos, como déficits neurológicos focales, convulsiones o alteraciones del estado mental y la conciencia, que pueden ir desde un afecto sordo hasta el estupor y el coma. Si bien la fiebre suele estar presente, no hace parte del abordaje diagnóstico. Por otra parte, están las formas extracerebrales de toxoplasmosis, como la neumonitis toxoplásmica y la coriorretinitis toxoplásmica. También puede ocurrir de forma diseminada, manifestándose como un shock séptico. La neumonitis toxoplásmica se manifiesta con fiebre, disnea y tos no productiva y puede ser indistinguible de la neumonía por neumocistis girovechi, que también es muy común en el paciente con SIDA. Por su parte, los pacientes con coriorretinitis toxoplásmica suelen presentar dolor ocular, disminución de la agudeza visual y presentan lesiones algodonosas de color amarillo blanco elevadas en una distribución no vascular, como se puede apreciar en la imagen. En cuanto al abordaje de la infección por Toxoplasma gondii durante el embarazo, es necesaria la búsqueda activa de la forma aguda en todas las mujeres embarazadas, ya que esta es la que representa riesgo para la transmisión al feto. Se realizan pruebas de serología con anticuerpos tipo inmunoglobulina G e inmunoglobulina M en el primer trimestre del embarazo. Lo que se espera encontrar es que la inmunoglobulina G sea positiva, lo que quiere decir que la mamá ya se infectó antes del embarazo, ya tiene anticuerpos de memoria y por lo tanto no hay riesgo de infección durante el embarazo para el bebé. Asimismo, se espera encontrar que la IgM sea negativa para garantizar que la paciente no está cursando con una infección aguda en ese momento. En caso tal que ambos anticuerpos sean negativos, que es el segundo escenario que tenemos acá en la diapositiva, se debe hacer controles mensuales con IgM para monitorizar que no haya primoinfección durante el curso del embarazo, así como tomar medidas de precaución para evitar la transmisión del parásito a la madre. Si los resultados de las pruebas son una IgG negativa y una IgM positiva, quiere decir que esta paciente está cursando con una toxoplasmosis aguda en ese momento y por lo tanto hay riesgo de transmisión al feto. Es necesario dar tratamiento con espiramicina y monitorizar que no haya transmisión fetal con PCR de líquido amniótico y ecografías mensuales. El último escenario posible es que tanto la IgG como la IgM sean positivas. En ese caso, si la edad gestacional es menor a 18 semanas, se realiza el test de avidez de IgG, de tal forma que si la avidez es alta, quiere decir que la infección es anterior al embarazo. Pero si la avidez es baja, entonces se debe dar tratamiento con espiramicina, hacer PCR de líquido amniótico y hacer la vigilancia ecográfica. En caso tal que la edad gestacional sea mayor a 18 semanas, se buscan anticuerpos tipo inmunoglobulina A. Si esta está negativa, quiere decir que la infección es anterior al embarazo, pero si es positiva, se debe dar tratamiento con espiramicina, hacer PCR en líquido amniótico y hacer la vigilancia ecográfica. El espectro de la enfermedad varía de toxoplasmosis congénita grave, caracterizada por coriorretinitis bilateral, hidrocefalia, convulsiones y calcificaciones intracerebrales, a casos leves con solo una leve disminución en la visión.
También es importante tener en cuenta que muchos de los bebés infectados son asintomáticos al nacer. Sin embargo, la mayoría van a desarrollar discapacidades visuales y de aprendizaje o incluso infecciones graves que ponen en riesgo su vida si no son tratados. Para finalizar, vamos a hablar de un aspecto muy importante que es la prevención de la transmisión. Entonces, el riesgo de infección puede reducirse con una preparación adecuada de los alimentos. Las carnes deben cocinarse a una temperatura lo suficientemente alta para matar al Toxoplasma gondii. Las frutas y las verduras deben pelarse o lavarse bien para retirar los zooquistes. La buena higiene es importante en la prevención de infecciones. Los utensilios de cocina deben lavarse con agua jabonosa luego de que hayan estado en contacto ya sea con carnes crudas, mariscos crudos o frutas y verduras sin lavar. Se deben lavar las manos después del contacto con carne cruda, con tierra o arena y antes de comer o tocarse la cara. Es importante tener en cuenta que las mujeres embarazadas y otras personas en riesgo deben usar guantes cuando trabajen en el jardín o durante otros contactos con tierra o arena. Los gatos deben ser alimentados con alimentos comerciales para mascotas o carnes bien cocidas. También es importante tener en cuenta que los gatos que permanecen en las casas tienen menos posibilidades de transmitir la toxoplasmosis que los gatos que salen. Es muy importante hacer el aseo de las cajas sanitarias de los gaticos para evitar la esporulación del ooquiste. Se debe enjuagar con agua hirviendo. Y también es importante evitar que las mujeres embarazadas hagan esta limpieza, pero en caso de que sea estrictamente necesario, deben utilizar guantes y luego lavarse las manos. Acá tenemos lo que es la revisión de literatura para este trabajo y muchas gracias.